este panel titulado Las nuevas políticas restrictivas en la frontera que impiden el paso de los miles de migrantes centroamericanos y connacionales que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Bienvenidos también cada uno de los planteles que nos encuentran enlazados. Bien, vamos a dar inicio a este panel y como contextualización, pues quisiera señalar que en la actualidad las fronteras se están consolidando como corredores de muerte. Los estados ejercen un control fronterizo sobre los flujos migratorios con el fin de limitar el paso, lo que lleva a obstaculizar cada vez más el paso de las fronteras. Las dificultades del tránsito llevan a muchas personas a arriesgar la vida al intentar evitar las fronteras más vigiladas y frecuentemente militarizadas. No sabremos cuántas personas han muerto en las últimas décadas en el mar Mediterráneo o en el desierto de Arizona, pues cada vez más las personas migrantes son objeto de abuso por parte de las autoridades y traficantes. Las fronteras siguen siendo uno de los espacios de mayor vulnerabilidad para los grupos que migran. Cuando las personas migrantes son atrapadas por las autoridades fronterizas y llevadas a centros de detención, son retenidas y privadas de libertad. Sufren deportaciones, vejaciones, indefensión jurídica y desorientación notable. Además de permanecer en dichos centros por largos periodos sin haber cometido ningún delito, sino por el solo hecho de entrar a un país de modo irregular. En el caso de México, Estados Unidos, en la década de los años 90, el gobierno estadounidense desplegó un variado conjunto de estrategias, acciones y operativos de control y vigilancia en su frontera con México. La patrulla fronteriza, destacamento formado por aquel entonces de 450 elementos, en 1924 creció enérgicamente en los últimos años, pasando de cerca de 4,000 agentes en el 93 a casi 2,000 en el 2006. Adicionalmente, en el verano del 2006, la Cámara de Representantes del Estado americano aprobó el despliegue de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México, así como el incremento de 1,000 agentes más de la patrulla fronteriza y el proyecto de sumar un total de 18,300 en el 2008. A partir del 2008, las autoridades estadounidenses establecieron prácticas inusuales e instauraron insólitos métodos de control y vigilancia en la construcción de bardas y otro tipo de barreras físicas provistas de alumbrado de alta intensidad y detectores térmicos y de movimiento en 86,5 millas, de las cuales 1,951 delimitan la frontera con México y que fueron estratégicamente ubicadas en áreas urbanas habitualmente utilizadas por los migrantes al internarse hacia Estados Unidos. En el 2006, el Senado estadounidense aprobó también la ampliación de estas barreras en la construcción de un muro de 700 millas y con 1,800 torres de vigilancia equipadas con cámaras, sensores y rastreadores con capacidad de detectar el movimiento en un perímetro de 7 kilómetros. Estas son solo algunas medidas que están impidiendo el paso de miles de migrantes que intentan cruzar hacia la frontera. Y bueno, sin más preámbulos, abrimos este panel con la intervención del padre Pantoja sobre la reforma migratoria S744 que pues contempla cadenas de obstáculos, un campo minado, sombra y espejismo social y la injusticia de una respuesta inhumana. Muchísimas gracias. Muy agradecido con la comunidad educativa aquí de la Ibero, con la Compañía de Jesús que nos acompaña con valentía a través de muchas instancias en esta situación tan conflictiva. Realmente hablar de migración es hablar de violencia y de compromiso de sangre, trabajar con migrantes, ¿no? Antes de comenzar, no puedo dejar de referirme también
a ciertas cosas con las que estamos muy comprometidos y que nos duelen. El ataque al centro Girardi, ¿verdad? Porque todo se da en un contexto. Yo no soy un tema ni una persona aislada, ni el tema de migración tampoco. Está dentro de un escenario de violencia, a la matanza de migrantes en el último descarrilamiento del tren en la frontera de Veracruz y Tabasco, un tren que ya iba monitoreado por el crimen organizado, con casi 500 migrantes encima, ¿verdad? Nuestros agentes pastorales, unas mujeres muy valientes, qué importancia de la mujer ahora, mujeres muy valientes, humildes del pueblo, pero que están entregadas, nos hablaron contra la información de la prensa, que solamente dio 11 muertes, y ellos nos hablaban de más de 50 migrantes muertos, alrededor de 200 heridos, desaparecidos, como también el ataque a los migrantes en Monterrey, ¿verdad? Que hizo un operativo el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, recorriendo albergues de gente humilde, de migrantes, hoteles muy humildes. Hicieron una redada tremenda de migrantes, y la contemplación de todos los damnificados en este estado fallido. Quieren ahora arreglar las cosas con la Cruz Roja. No, este es un desastre de estado. Es culpable el estado de lo que ha pasado. Pues no que el Plan Nacional de Desarrollo, no que ahora sí ya, ¿verdad? No es cierto. Estamos en un estado realmente fallado, ¿no? Fallido. La reforma migratoria, como está el título ahí en inglés, ¿verdad? Seguridad de la frontera, oportunidad económica de prosperidad y la modernización de la inmigración. Yo, con muchos otros que hemos trabajado esto en estos últimos días, desde los movimientos populares, consideramos la reforma migratoria como una cadena de obstáculos, como un campo minado, como una sombra y un espejismo social. No es cierto que nos va a beneficiar. Queríamos que nos beneficiara, pero es una sombra y un espejismo social de algo inalcanzable. Es un darwinismo social también. La reforma, si es que se da, porque está ahorita suspendida, va a ser seleccionadora, elitista en forma social. Solamente gente que le interese Estados Unidos por su capacidad tecnológica, pero toda esa masa de jornaleros, toda esa masa, acabo de estar en Zacatecas con los jornaleros agrícolas, ¿verdad? Esos ya quedaron desplazados totalmente, ¿no? Seguirán en la explotación laboral, y de tal manera que solo sobrevivirán los más capaces, y los monstruos de fuerza o de inteligencia, los Microsoft, que le sirvan al Estado norteamericano. Es una injusticia de una respuesta humana, ¿verdad? La siguiente, por favor. Dice así la reforma: el acta de la seguridad fronteriza, de la oportunidad económica y de la modernización de la inmigración, o acta S-744, así lee el texto, está propuesta para reformar el sistema de inmigración a los Estados Unidos, escrita por el grupo bipartidista de 8 senadores, los que están allí, quienes bosquejaron esta propuesta en la primavera del 2013. Siguiente y siguiente, por favor. El trabajo reporta, leyendo textualmente, reporta todos los aspectos del proceso de inmigración
desde lo fronterizo hasta los asuntos del reforzamiento de las reformas de la inmigración legal. Establece cambios para las categorías de la visa, para el empleo de inmigrantes y sus familias, proporciona protecciones críticas al debido proceso, aumenta la viabilidad de los trabajadores no inmigrantes para el suplemento de todos los sectores de la fuerza de trabajo, provee, en teoría, el estatus legal para 11 millones de inmigrantes indocumentados, a quienes llaman los Dreamers, dentro de los Estados Unidos. Los senadores han llevado a cabo esta legislación para reportar los siguientes asuntos: llevar a cabo los recursos necesarios para la seguridad fronteriza. Seguridad fronteriza. Modernizar el sistema del flujo de la migración legal. Ellos no le añaden, pero yo sí le puedo añadir: modernizar en forma de explotación laboral y un programa de legalización para los individuos viviendo actualmente allí. Siguiente, por favor. El poeta Virgilio escribe en la Eneida, cuando invaden los griegos Troya: desconfío de los griegos poderosos cuando les regalan el caballo de Troya, más aún cuando ofrecen regalos. ¿Quién les dijo que Estados Unidos nos quiere? ¿Quién les dijo que somos personas para ellos? No somos nada para ellos. Ellos no nos están ofreciendo. No es una donación lo que nos están ofreciendo. Kafka, en el libro El Castillo, expresa la razón de Estados Unidos para el extranjero. Le dice el habitante del castillo al caminante, al extranjero: te aseguro que desde que estoy aquí, ningún extranjero ha entrado en el castillo. Es decir, nadie es bienvenido en el castillo, sobre todo nosotros los parias, ¿no? ¿Por qué nuestro rechazo a esta reforma migratoria? Detrás de esta reforma migratoria, ya lo había mencionado la maestra Luz María, hay más de 5,000 muertos ya, más, claro que son muchos más, ¿verdad? Los muertos en el desierto, los muertos en la frontera, los muertos en las montañas. ¿Por qué nuestro rechazo a esta reforma migratoria? Porque nosotros ya tenemos el derecho de expresar mundialmente, con los instrumentos internacionales, con el sufrimiento de los pueblos pobres, de los estados frágiles, que toda política migratoria de Estado tiene que garantizar los derechos totales de todas las personas en las migraciones, desde la prevención y seguridad humana, desarrollo sustentable y de calidad integral, inclusión e inserción social. Ya tenemos el derecho, ahorita lo voy a explicar por qué, ya no nos pueden dar una reforma migratoria esclavista. Tenemos el derecho a pronunciarnos. ¿Por qué una reforma migratoria tiene que tener estos parámetros, verdad? Porque nuestros pueblos del sur son mujeres y hombres con derechos y dignidad, no súbditos u objetos candidatos al cautiverio. Adelante. ¿Quién y por qué esperaba una justa reforma migratoria? Estas son las valientes mujeres que hace días se plantaron ante el Capitolio para exigir una digna reforma migratoria, ¿verdad? El clamor desesperado y justo de un pueblo migrante explotado por años. Una América Latina, como dice Galeano, con las venas abiertas por la deuda acumulada del imperio norteamericano y su sistema neoliberal, por el saqueo, abuso de dominación, explotación laboral
por la utilización de nuestros hombres y nuestras mujeres migrantes como mercancía de carne humana. Ciertamente el fenómeno de la migración tiene raíces económicas y laborales, por lo que los pueblos del sur caminan hacia el norte. Hay que recordar que si nos unimos a toda esta experiencia de la migración empobrecida, sobre todo de Centroamérica, hay que explicar que es un movimiento justo, revolucionario. La migración de todos estos pueblos pobres es el intento de recuperación de todo lo que nos han explotado durante años, ¿verdad? Viene desde los más débiles. Es tan importante este movimiento de solicitud migratoria. Fíjense qué duro nos está costando, tanto para México como para Estados Unidos. Es una carne humana que está avanzando poderosamente desde los derechos de las víctimas, sangrando, perseguido, débiles, hambrientos. Es tan poderosa esta revolución silenciosa y está adquiriendo tanto poder con su sangre masacrada, con todos sus dolores, sus secuestros, sus matanzas. Ustedes no se imaginan que son realmente quienes están abriendo la historia humana. Cuando nos preguntamos ante el gobierno, ¿qué le pedimos a la sociedad civil con toda esta migración? Que la sociedad civil haga con nosotros, con estos pueblos empobrecidos, la nueva historia de la humanidad. Tiene mucho significado. Todos esos miles de migrantes que mueren en los trenes que van, están avanzando. Están pidiendo como una revolución silenciosa desde los débiles, ¿verdad? Aquí viene aquella medio cómica parábola que planteaba un militante guatemalteco, la parábola del tigre y del grillo en la selva. Estaba un tigre en la selva durmiendo su siesta cuando lo despierta el canto de un grillo. El tigre se enoja y le dice al grillo: cállate. Pero el grillo era muy valiente, dijo: ¿por qué me tengo que callar? La selva es de todos. No, pero yo mando en la selva. Ah, tú mandas, dice el grillo. Entonces vamos a pelearnos, ¿verdad? Ah, ¿te quieres pelear conmigo?, le dice el tigre. Sí, sí me quiero pelear. Mañana, a la orilla del río, y la cosa va a ser en serio y colectiva. Trae tus amigos y yo traigo los míos y nos enfrentamos. Y al otro día, a la orilla del río, el tigre llega con los orangutanes, con los rinocerontes, con los gorilas, y el grillo llega con los mosquitos, las arañas, las hormigas, los zancudos, ¿verdad? Y cuando empieza la pelea, los mosquitos, los zancudos, los grillos, las hormigas se meten debajo de las axilas de los animales grandes y de sus partes de abajo y los hacen que exploten de dolor y se ahogan en el río. Desde entonces termina el militante guatemalteco diciendo: el único que canta por las noches en la selva es el grillo. Somos nosotros. Nosotros somos ese grillo. Estamos enfrentando la fuerza, ¿verdad?, de toda esta gente. Por eso esperamos una justa reforma migratoria, la que sigue. Nos dice también Eduardo Galeano la siguiente: no se van
los empujan. Nadie emigra porque quiere. Los desesperados huyen de las guerras y las sequías y las tierras extenuadas y los ríos envenenados y las barrigas vacías. Y los culpables son ellos, los del norte. El padre Chema me platicaba que estuvo en el Amazonas, la depredación de todas esas zonas, ¿verdad? Son ellos los que nos están realmente explotando. Las ventas de carne humana migrante son por hoy, las exportaciones más exitosas del sur al mundo del norte. La siguiente, ¿cuál es la narrativa que desató la actual coyuntura pro reforma a la política de inmigración? Primero, la comunidad latina se ha convertido en un bloque electoral muy preciado. El votante latino castigó al Partido Republicano por sus posturas antimigrantes. En el proceso de la elaboración de la ley, los republicanos no dieron a torcer su brazo, no porque quieran la reforma, sino porque vieron que políticamente estaban perdiendo un capital humano muy fuerte. Y para ganar elecciones presidenciales en el futuro, se debe contar con el apoyo del votante latino. Así lo expresa uno de los representantes del Senado republicano. Me siento orgulloso. Siguiente. Adelante. Falta uno ahí. Me siento orgulloso de ser parte de un partido republicano que representa los valores de la libertad y la familia. En marzo del 2013, hablé ante la Cámara Hispana de Comercio en Washington y di a conocer mis ideas para una reforma migratoria real. Estoy a favor de una reforma migratoria y la considero un tema importante que debe manejarse de manera adecuada. Pero para lograr una reforma exitosa, primero debemos proteger la frontera de nuestro país. De acuerdo con mi plan, se comenzaría inmediatamente con la seguridad fronteriza y sería evaluada por el Congreso. Ahora sí, siguiente. Esencialmente, daría inicio a la sustitución del concepto de unidad familiar como premisa fundamental de la política de inmigración, reemplazándola con criterios de calificaciones laborales y necesidad del mercado laboral de los Estados Unidos. Además de la orientación general anterior, se propone lo siguiente, la reforma. Incrementar drásticamente el control de la frontera sur y fortalecer la aplicación de la ley en general. Adopción obligatoria a nivel federal del sistema de verificación electrónica de elegibilidad del empleo. No es cierto que va a haber empleo, va a haber una verificación patronal, empresarial, para ver quiénes realmente tienen la debida capacidad y la debida disciplina para entrar al sistema laboral. La expansión de los programas de visas de empleo temporal de la población sin papeles en los Estados Unidos, sin acceso ágil a la condición de residencia permanente. Hasta un 25% de la población sin papeles pudieran quedar excluidos. Se habla de 11 millones, no es cierto, son más. Hay una clandestinidad muy grande. En una reunión que tuvimos, a un especialista dice, por lo menos hay cerca de 20 millones que están en Estados Unidos, no son 11 millones, son los que visualiza la reforma, ¿verdad? Pero son muchos más. Séptimo, los beneficiarios de un programa de legalización serán excluidos de todo tipo de asistencia pública para personas en necesidad, incluyendo los subsidios para el acceso a seguros de cuidado médico. No hay ninguna seguridad social para estas. Seguimos siendo marginados totalmente.
aquella embarazada que dio a luz y dio a luz encadenada para que no se escapara del hospital, ¿verdad? Los requisitos de empleo continuo tienen el potencial de descalificar a muchos de los beneficiarios iniciales del problema de legalización. Se eliminaría la categoría de visas familiares para hermanos de ciudadanos, como también el programa de visas para la diversidad. Sería como una lotería, a ver a quién le toca, ¿no? Deja esencialmente intacto, esto es importantísimo, el marco legal excluyente, restrictivo y punitivo que desde 1994 y 1996 con el gobernador de California, Pete Wilson, se hablaba de privación de todos los servicios y todos los derechos sociales. Eso sigue con la reforma esta. Los costos en concepto de multas y cuotas administrativas pudieran ser prohibitivos para cientos de males, sino para millones potenciales beneficiarios. Siguiente, es muy importante. Bien. ¿Qué es esta reforma? Características de la reforma. Es una decisión doméstica, la reforma migratoria. Estados Unidos no le tiene que rendir cuentas a nadie. Por lo tanto, es una decisión interna, unilateral, punitiva, limitada, controladora, instrumento de negociación unilateral. No es una amnistía. Ustedes ven allí que a quienes de alguna manera estamos afectados por esta reforma, sería una situación trilateral, porque está México, Estados Unidos y Centroamérica. Pero esta decisión es totalmente interna, es doméstica, es punitiva, no es de beneficio para la gente, es castigadora esta reforma, controladora, ¿verdad? Por eso la lucha por la reforma migratoria tiene una característica de parte nuestra de solidaridad global, no segmentada. Cuando nosotros sigamos peleando por la reforma migratoria, vamos a pelear como América Latina o como Mesoamérica. No vamos a pelear por los 11 millones de mexicanos. Ya no se puede hacer eso, ¿no? Pero a Estados Unidos le importa muy poco lo que los demás piensen. El que nosotros pidamos una reforma realmente digna es una demanda mundial y continental. Es un derecho mundial, ¿verdad? No es prioridad para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos es más importante la geopolítica de la hegemonía. Estados Unidos ahorita le interesa la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos está ahorita allá en Siria, y no porque tenga corazón compasivo. Y la reforma quedó aislada. A Estados Unidos ahorita lo que él quiere es la hegemonía política. Por lo tanto, vamos a la Tercera Guerra Mundial con Estados Unidos ahorita. Él tiene que castigar a los países árabes. Tiene que abrirse una puerta. No se le olvida lo que hicieron en septiembre, las Torres Gemelas. No se le olvida el asesinato de su representante en el Líbano. A él le interesa ahorita allá. Nosotros sobramos para él. Estados Unidos como potencia mundial, por otro lado, está desfondada y humillada por los musulmanes. Él tiene que seguir con la guerra preventiva y punitiva, ¿no? Por lo tanto, no nos emocionemos mucho de que va a haber una reforma, y si la hay va a ser en estos términos. Luego viene la teoría de la securitización, ¿verdad? Seguridad territorial antiterrorista. Siempre ha existido el conjunto de operativos estratégicos para blindar la frontera, pero los acontecimientos de las Torres Gemelas en el 2001 hieren de muerte la reforma migratoria en su posible apertura de fronteras. Luz María mencionó en la siguiente página algo de esto.
seguridad, precio de la reforma. Es el costo. Se propone el gasto de más de 40 billones de dólares durante los próximos años en medidas de control fronterizo en la frontera sur, incluyendo el despliegue de los aviones robóticos, los drones. Se propone la multiplicación de los agentes para la patrulla fronteriza, además de la presencia continua de la Guardia Nacional. 38,000 soldados van a estar guardando más de las 700 millas que ya están construidas. Esto, de veras que nos tienen miedo, Esto es una guerra. Es un ejército el que está en la frontera. De veras que no les interesa la reforma, les interesa aventarnos y les interesa eliminarnos, ¿verdad? Siguiente, la intencionalidad de la reforma, la explotación laboral. Adelante. Un poco desde la visión marxista. Estados Unidos nunca ha aceptado ni firmar ni ratificar el documento de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes, el documento que se llama la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias. Nunca lo ha querido. En una reunión que tuvimos de la ROCUM, dijo, es que de tontos la vamos a firmar, si nosotros somos los dañados con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo vamos a firmar esa convención? De ninguna manera, nunca la vamos a firmar. Por lo tanto, detrás de la reforma migratoria, de acuerdo a los parámetros de Estados Unidos, hay una verdadera intencionalidad de explotación laboral. Ningún migrante que trabaje en Estados Unidos está fuera de la explotación laboral. Mexicanos y centroamericanos, latinos, caribeños y asiáticos son solo una fracción de los millones de trabajadores del tercer mundo, de los países frágiles que se incorporan a las economías y sociedades del norte más desarrollados para llevar a cabo el proceso de acumulación capitalista que sustenta su expansión imperialista, guerra, invasiones, tecnología de guerra y espacial, dominación geopolítica. Adelante. El uso de esta mano de obra le ha permitido, por una parte, alimentar y diversificar sus procesos de producción. Lo menos útil de sus ganancias capitalistas lo dispersa en nuestras fronteras, en maquiladoras, en salarios desiguales en comparación del país del norte, en las ramas avanzadas tecnológicamente, mediante el empleo de trabajadores altamente calificados provenientes de Europa y Asia. Hace poco nos comentaba un especialista, fíjense, conocemos el problema de las maquiladoras, la expansión laboral capitalista de Estados Unidos con salarios totalmente desiguales, la ubicación de esas fábricas, de esas maquiladoras en los países subdesarrollados. Inmediatamente la visión es para pagar menos salarios, por supuesto, ¿no? Pero no es solamente eso, hay una maldita intención de Estados Unidos de explotación. Este especialista nos comentaba que incluso los servidores de tecnología del tercer mundo, explotados por Estados Unidos, no solamente en esta mano de obra material, maquiladoras, sino nos explicaba que empresas muy tecnificadas de teléfonos, Walmart, tiene desplazamientos tecnológicos en los países subdesarrollados, en las cuestiones administrativas. Es decir, nosotros somos obra barata para ellos. Armamos carros, armamos otras cosas, no. Pero en India y en otras partes de Asia, tiene servidores que llevan toda la contabilidad, la administración de las grandes empresas
hasta ahí llega, claro, para pagar menores salarios para ellos. El trabajo mecánico barato, que utilizan en forma masiva la fuerza laboral menos calificada, la más barata y más superexplotada, en particular la mexicana y la latinoamericana. Siguiente. En la contratación y negociación de salarios se va a dar lo que se llama la segmentación laboral. Yo soy un empresario agrícola, entonces voy a contratar de acuerdo a las leyes. Necesito, por lo pronto, 300 trabajadores agrícolas, los califico y vienen calificados. Pero como hay demasiada demanda de la mano de obra para oferta al trabajo, ¿verdad?, yo segmento esta población. ¿Por qué? Porque puede venir otros 300 que están también calificados, pero nada más voy a trabajar salarialmente estos primeros 300. Estos me van a servir porque saben hacer el trabajo, pero les voy a decir, ustedes son otro segmento laboral. Como ya tengo esta mano de obra totalmente aceptada legalmente, ustedes son ilegales. Entonces, no voy a pagarles lo que les pago a ellos, les pagaré la tercera parte de lo que les pago a ellos, si les parece. Si no, tengo 500 más por allá. Así es de que ustedes saben, ¿verdad? Esta es la segmentación y el outsourcing también, ¿verdad? Yo fui inmigrante, fui de la última generación de los braceros y nos cambiaban en los campos según les convenía para que la subcontratación nos llevara con menos salario y todo, ¿verdad? Esto se va a dar con la reforma migratoria. Se va a dar la proletarización del empleo. Ya se está dando la deshumanización de la vida y la familia. La proletarización, como lo explicaba Engels cuando hablaba de las minas en Inglaterra, se dio, dijo, cuando la mujer también bajó a las minas a trabajar como minero, ¿verdad? Se aumentaba y luego después los niños también, ¿verdad? Lo tenemos en las fronteras, yo lo viví en Acuña y en Piedras Negras. Las fábricas de zapatos y de otros le dan el trabajo para que se lo lleven a su casa. Y la gente muy feliz porque dice, hasta los niños también le entran al trabajo, ¿verdad? Pero esa es la proletarización, ¿verdad? Que significa la explotación de toda la prole y de toda la familia. Entonces, claro, supuestamente hay una entrada más económica. Sí, pero trabajó el niño de 5 años, la abuelita de 80 años, todos trabajaron y le generaron una producción. Pero otra cosa muy deprimente que a mí me preocupa mucho es la deshumanización, pero sobre todo la humillación de la mujer. Que la mujer haya bajado a las minas, es evidente que tenemos un concepto muy grande de la mujer, que no debe ser excluida del mundo del trabajo, pero de un trabajo digno. Como explicaba yo la otra vez, que teníamos que pedir una demanda laboral a las juntas de conciliación y arbitraje para que los turnos de las mujeres sean menores que los de los hombres. Pero de todas maneras, la mujer debe tener una posición digna, justa y sobre todo que no deshumanice ni su sexo ni su persona. Vamos a llegar a extremos sumamente humillantes como los que yo vi en la proletarización de la mujer, cuando vi en Ecuador a las indígenas y en Perú subiéndose con sus faldas floridas a los andamios en la construcción de los edificios, cargando los bultos de cemento, trabajando como albañiles, las indígenas, así como sube cualquier albañil humilde con el bulto de cemento por el andamio o con la tina de concreto o como sea, ¿verdad? Yo vi a las indígenas, ¿verdad? O lo que está pasando también cuando tienen, por la necesidad del trabajo, tener que someterse a la trata sexual, a la explotación sexual, ¿verdad? Todo eso traerá la proletarización del empleo, la desfiguración de la mujer, ¿verdad?
Entonces vamos a encontrar ya mujeres de Zacatecas que me platicaban, con los brazos ya casi deshechos, en las pollerías, donde tienen que estar destazando los pollos, ¿verdad? En el cuarto frío y todo, ya no les va a servir el brazo. Dice, padre, ya no puedo cargar a mi bebé con este brazo, ¿no? Esa es la deshumanización de la mujer. Todo eso va a traer la reforma migratoria, ¿verdad? Estados Unidos rechaza el principio humanista y con perspectiva de derechos humanos de que toda migración es un aporte de riqueza económica, social y cultural para el país de destino. Quiere invisibilizar todo eso. Ustedes son una mierda, ustedes son una mugre, ustedes no son nada. De tal manera que después vamos a ver que, sin embargo, somos una riqueza tremenda para la economía de Estados Unidos, para la cultura y para la iglesia, ¿verdad? En la carta pastoral de los obispos, cuando la redactamos con ellos para los dos, en el 2002, juntos en el camino de la esperanza, ya no somos extranjeros, era el primer objetivo humanizar la migración, humanizarla, que ya de por sí debe ser realmente humanizada la migración. Pero allí hay todo un proyecto de destrucción del migrante, de la humillación del migrante. Ustedes no sirven nada, ustedes son caca, ustedes son un mugrero de personas, ¿verdad? Ahí vamos a ver después, un poquito más adelante, otro punto sobre eso, ¿no? Todos los salarios también de la reforma migratoria están programados en Estados Unidos, están fuera de los parámetros de los derechos humanos laborales establecidos por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Siguiente, se implementará el proceso de verificación, la adopción obligatoria a nivel federal del sistema de verificación electrónica de elegibilidad del empleo. No todos van a entrar a trabajar. Las computadoras dirán quiénes entran y los patrones se regirán por eso, ¿verdad? Todos los mecanismos de convenios y tratados económicos y comerciales son mecanismos de sumisión en que la economía estadounidense ha buscado resguardar su hegemonía frente a la creación de bloques regionales competitivos en Europa y Asia. Le importa mucho publicar que los salarios son muy bajos y que en China, pero en realidad en Estados Unidos van a ser deprimentes. Luego vienen las deportaciones masivas. Siguiente. Obama superó a Bush en las deportaciones. Entre Bush y Obama nos han aventado 3 millones de deportados. Es la preocupación ahorita de nuestras casas del migrante, del noroeste y de la frontera noreste, los deportados. De tal manera que vamos a tratar de ver ese punto desde lo positivo. El problema de la inserción social, tanto en Estados Unidos como en México, es algo que está fallando en la nueva legislación migratoria de México, por supuesto que en Estados Unidos. Los supuestos beneficios que hay de derechos humanos para los migrantes son totalmente mutilados. ¿Por qué? Porque de ninguna manera, como en el caso del acceso a la justicia, sí, pero no hay instrumentos institucionales para proteger la vida y la inserción social. México ya se va a convertir en país de destino, pero no estamos preparados para que esta gente se inserte culturalmente. El Estado mexicano está desbordado por este problema de la deportación. No hay programas, ni protocolos, ni financiamiento suficiente, ni siquiera una política global de un futuro de desarrollo sustentable. Lo positivo de esta deportación masiva es el bono demográfico. Lo tenemos que ver desde la sociedad civil. Se van a multiplicar las deportaciones en cuanto se ejerza esta reforma migratoria. Aquí el gobernador decía, mucho cuidado, se van a venir, hay que espantarse. No tenemos por qué espantarnos. Creo que los trabajos de la sociedad civil, porque el Estado no va a hacer nada,
está probado ahora con este desastre natural. Nosotros vamos a trabajar para que las deportaciones se conviertan en un bono demográfico para todo el país, sobre todo cuando ve uno en Zacatecas, pueblos abandonados, en Oaxaca, en Durango, en Michoacán, ¿verdad? Regresarán, ¿verdad? Ya ven lo artístico de aquel escultor Alejandro de Oaxaca, cuando contemplaba a su pueblo vacío, de todos los que se iban, y que se puso a hacer una escultura de todos los que se fueron del pueblo y las iba colocando en las esquinas del pueblo para decir que sí estaba habitado el pueblo. Va a ser un trabajo muy bonito que vamos a enfrentar como sociedad civil, el bono demográfico, y le vamos a dar una clase de verdadera civilidad, de atención de los derechos humanos, de construcción de ciudadanía al gobierno, a los estados, ¿verdad? El retorno a los pueblos abandonados, tanto por el desplazamiento de la migración de jornaleros, como también por la violencia del crimen organizado. Tenemos que generar procesos de vinculación de la sociedad civil con todo esto. Conclusión, ¿y entonces qué, verdad? Cuando yo hablaba de que realmente Estados Unidos, con nuestra migración, nos tiene que pagar una deuda muy grande, una deuda grandísima, nos la tenemos que cobrar por ahí, ¿verdad? Quiero leerles por qué a Evo Morales no dejaron que aterrizara su avión en Europa cuando regresaba de una reunión en Rusia. Fue por este discurso que dijo: yo, Evo Morales, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40,000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo lo voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185,000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Saqueo, no lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. Expoliación, guárdeme tan ansín de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano. Genocidio, eso sería dar crédito a los calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias. No, esos 185,000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Evo Morales, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan Marshall-Tezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por las deplorables guerras contra los cultos musulmanes
creadores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el 5º centenario del empréstito, podremos preguntarnos, ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en las armadas invencibles, en Tercero Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá. En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de controlar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles para su propio bien el pago del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrarles. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30% de interés que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10% acumulado solo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Por eso no lo dejaron aterrizar en Francia, en Italia y en España. Entonces, ¿qué? Primero, conclusión, se tiene que luchar por una reforma migratoria, pero diferente. Hay demasiados abusos, demasiadas muertes y el dolor y el miedo viviendo en la invisibilidad. Tenemos que luchar por la humanización de la migración, es una demanda mundial. Vinculación de todas las luchas y todas las bases sociales, movimientos populares, diferentes niveles de la sociedad. Ya comenzó una marcha en agosto 28, la marcha histórica por una deuda histórica, y así vamos a organizar muchas marchas. Tercero, el reto positivo del retorno masivo y del bono demográfico. Qué bien que se venga desde la bondad de la sociedad civil para acrecentar este país y enfrentarnos en una emancipación social frente a estas falsas reformas del Estado. 4. La exigencia ciudadana de acción comunitaria, de frentes ciudadanos, movimientos populares contestatarios, emancipaciones de los programas políticos gubernamentales, de estas falsas reformas para eliminar las causas estructurales de la migración forzada. Podemos hacerlo y establecer la fundamentación global del derecho a ya no emigrar, con todas sus condiciones de desarrollo de una vida plena y calidad humana. Adopción, estamos trabajando en esto a través de nuestro colectivo, un instrumento multilateral que tenga efectos vinculantes en una convención internacional sobre migraciones. Estamos tratando de lograr a nivel mundial una organización intergubernamental especializada a nivel global, con mandato específico y vasta experiencia en migraciones internacionales, en el proceso de análisis, apoyo en el diseño de políticas y programas, implementación, asistencia y cooperación técnica. Esa es mi palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Pantoja. Pues sí, el tema de la migración, estudiosos y pues en varios documentos establecen que en los próximos 10 años o en las 2 próximas décadas
el número de migrantes a nivel mundial va a ascender a 400 millones. Es decir, que la migración va a seguir fluctuando a nivel mundial. Usted señalaba seguridad fronteriza, sin embargo, aquí en el país y la ley de migración establece que toda persona tiene derecho a libre tránsito. No hay impedimento alguno, ningún documento que se le exija para precisamente hacer un paso libre. Sin embargo, llegan a la frontera y ahí nos encontramos que hay una militarización por parte del ejército estadounidense, pero además está el crimen organizado en la frontera que también está acechando a los miles de migrantes centroamericanos y connacionales que intentan cruzar hacia la frontera. Bueno, pues ahora le cedo la palabra al padre José María Castillo para que nos hable un poquito acerca de militarización o impedimento hacia la frontera. Bueno, algo que voy a usar es un borrador del informe que hacen pues las redes de migrantes, lo que está pasando en estos últimos tiempos. El padre Pantoja nos habló de la reforma en Estados Unidos, pero bueno, ¿cuál ha sido como la reacción acá en México? La reacción de nuestros gobiernos. Lo primero pues es que ha sido, se considera más bien como esta política de Estados Unidos como una declaración de guerra a todos los migrantes, a los países que están tratando de migrar a Estados Unidos. Y ante esa declaración de guerra, pues nuestro presidente actual, nuestro gobierno actual, pues ha sido muy tímido, no ha habido una reacción fuerte contra esta actitud de cerrar fronteras, de militarizar la frontera. Pues no ha habido reacciones, o sea, como que más bien ha sido como un sometimiento a esa política migratoria de Estados Unidos. Sin embargo, se han dado algunos pasos que creo yo que en lugar de ayudar, pues van a ser todavía más pesado el tránsito de los migrantes. La Ibero de México nos manda un pequeño reporte donde nos dice que había habido una reforma constitucional en el 2011, donde se ponían al mismo nivel los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, se ponían al mismo nivel que la Constitución. Bueno, pues eso ya se echó para atrás. El 3 de septiembre vuelve otra vez a estar la Constitución mexicana por encima de los tratados sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, esta es una noticia gruesa que va a obstaculizar el tránsito, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Va a ser más difícil. Y esto pues lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este paso atrás lo dio, está jurídicamente avalado. Ha habido pues una reforma migratoria también en México, donde se han apoyado los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, lo que reportan pues toda la red de los que apoyamos de alguna manera a migrantes, los reportes y los testimonios de los que pasan por nuestro país, es que no ha habido cambio real. O sea que la Policía Federal sigue extorsionando a la gente que pasa, o los extorsionan directamente o están relacionados con el crimen organizado. Hay una policía esencialmente corrupta. O sea, no se notan cambios reales en la política migratoria en México. El crimen organizado, según testimonios de centros de apoyo a migrantes, la frontera norte, cuando menos en Sonora, el control lo tiene el crimen organizado. En el sur, pues también nos reportan las maras, los zetas, o sea, sigue teniendo el control el crimen organizado. En el trayecto
los trayectos que usan los migrantes en el paso por México también son las mismas rutas del narcotráfico. Entonces, también los migrantes se han convertido en otra mercancía. Se están viendo también como mercancía, pues para el crimen organizado, para las autoridades, ¿sí? Y bueno, va habiendo también algunos cambios en ese paso de los migrantes por México, que ahora se habla de un flujo mixto, o sea, están pasando pues los que van a trabajar a Estados Unidos en busca de trabajo, pero también están pasando los que vienen huyendo de la violencia en sus países. También son los que van huyendo de esa violencia que se ha ido acelerando pues en Centroamérica, en México, ¿sí? Y por otro lado también esos flujos de migrantes son migrantes que ya se incorporaron al crimen organizado, voluntaria o involuntariamente, también van en ese mismo sentido. El Instituto Nacional de Migrantes pues se presenta también como muy relacionado con el crimen organizado y ha habido cambios. Ahora pusieron al frente del Instituto Nacional de Migración al que había sido el encargado de la seguridad pública en Puebla, o sea, un policía, ahora está al frente del Instituto Nacional de Migración. Entonces, otro fenómeno que estamos viendo como resultado de este cierre, este endurecimiento en las fronteras, es que ahora también tenemos migrantes en las calles, ¿sí? En todas partes, migrantes que ya no pudieron pasar, que ya no pueden pasar, se van quedando en las ciudades de paso. Aquí nosotros tenemos ahí en nuestra parroquia el ejemplo pues de esto, ¿no? Migrantes que ya no pudieron pasar por alguna razón y ahí andan vagando, haciendo pues o drogándose o pidiendo dinero o haciendo la competencia a los de los cruceros para sobrevivir, ¿no? Se está dando pues también un apoyo diferenciado a los albergues. Hay albergues que reciben apoyo, otros que no, según si son gente que han estado denunciando, que han estado, pues reciben menos apoyo que los que pues simplemente atienden, ¿no? Algo de una gran esperanza que yo, ha habido últimamente algunas declaraciones, por ejemplo, los obispos de la frontera norte han hecho alguna declaración apoyando pues a que las familias no se dividan, que este es uno de los fenómenos de la nueva reforma migratoria de Estados Unidos, que está dividiendo a familias, que está haciendo que se separe. Bueno, los obispos de la frontera norte pues han pronunciado en contra de esta reforma. También otra esperanza es la actitud del Papa en estos últimos tiempos, ¿no? Que estuvo ahí en el lugar, la isla donde llegan migrantes de África. Este mes también acaba de estar en un centro de refugiados, de migrantes en Roma. Y bueno, pues ahí ha hablado con mucha claridad, diciendo pues que los migrantes merecen respeto, que precisamente vienen en búsqueda de una vida mejor para su familia, que bueno, pues como ya nos decía Pedro, pues la migración en cierta medida es una protesta contra el sistema actual que estamos viviendo, depredador, que hace a un lado a la mayoría de la gente de todos los beneficios del sistema, ¿no? Bueno, pues el Papa se ha pronunciado también y está invitándonos a todos a tres cosas: servir a los migrantes,
tomar una actitud de servicio con ellos. Pero también eso significa pues responder a sus necesidades. Y las necesidades no solamente humanitarias de comer, de dormir, sino también el que se les trate con justicia, ¿sí? Que haya justicia también para ellos. Habla también de acompañar. Acompañar pues que significa pues la integración a la cultura, el que se les abra la hospitalidad para ellos, el irlos integrando y ir acompañándolos en que vayan aportando también su riqueza cultural, su fuerza, su trabajo, que se les vaya tratando pues con dignidad. Y usa otra frase, otra actitud de defensa, de defender también, defender los derechos, tomar partido por los más débiles, y pues habla de esa acogida y de esa denuncia de las violaciones a los derechos humanos. La hospitalidad pues de las comunidades, y habla pues de llenar los conventos vacíos con migrantes, con refugiados, o sea, hacer, pues salir al encuentro de esta gente pues que pasa por el infierno al buscar esa vida digna, esa vida más humana para todos sus seres queridos. Y bueno, otra de las grandes esperanzas dentro de todo este mundo así tan cruel es las redes de defensores de derechos humanos que van pues cada vez estamos en un sistema capitalista, neoliberal, que significa un sistema depredador, un sistema que está destruyendo el planeta entero, que cada vez destruye más, y todo por la ganancia. O sea, el fin de este sistema no es responder a las necesidades de la población, crear un sistema donde todos tengan vida digna. El fin de este sistema es la ganancia para unos cuantos. Y sin importar la destrucción del planeta, sin contar con la vida digna para los seres humanos. Estamos en un sistema basado pues en la ley del más fuerte y en la ley de la ganancia. Mientras no caigamos en la cuenta de esto y tratemos de cambiarnos, tratemos de salirnos de esa lógica, vamos a seguir reproduciendo el sistema, ¿sí? Y cada vez nos vamos haciendo cómplices de este sistema. Si seguimos las mismas pautas, la misma competencia por el dinero, el prestigio, el poder, y seguimos nosotros mismos promoviendo y viviendo en esa competencia despiadada, nos seguimos sumando a esa competencia y seguimos avalando la ley del más fuerte, la ley de la ganancia, vamos a reproducir el mismo sistema. O sea, tenemos, creo yo, pues que hacer una reflexión más de fondo de lo que está abajo, ¿no? Evo Morales, pues ahí lo describe de algún modo, cómo viene esa depredación de mucho tiempo atrás, y que estamos de algún modo nada más reformando ese sistema y no le llegamos a la raíz, y creo yo que pues esa es una de nuestras tareas, ¿no? Descubrir las raíces y tratar de hacer el cambio desde las raíces. Mientras sigamos apostándole a la ley del más fuerte y a la ley de la ganancia y sigamos metidos en la misma competencia, pues no tiene salida esto. Cada vez nos va a ir tocando. Es una frase que a mí me ha impresionado mucho aquí en Torreón. Ya me tocó,
Ya me levantaron a uno, ya me desaparecieron a otro, ya mataron a uno, ya me extorsionaron, ya me tocó. Ya nos tocó el robo, ya nos tocó el asalto. Bueno, mientras no lleguemos pues al fondo de esto, pues este sistema depredador sigue haciéndonos daño. Pues yo nada más. Muchas gracias. En este momento nos enlazamos con nuestros planteles. Muy bien. Vamos a entrar a lo que sería la sesión de preguntas, reiterando que estamos enlazados a través del sistema de videoconferencia con planteles hermanos que conforman el sistema universitario jesuita, y como lo indicamos en un principio, será una ronda de 2 a 3 preguntas por plantel, si así lo desean, moderados por la maestra Luzma, y posteriormente los asistentes aquí al panel podrán realizar su pregunta. Pues daríamos inicio moderando las preguntas de igual forma la maestra Luz María. León y Teso, ¿alguna pregunta que ustedes tengan a los panelistas? Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Bueno, ¿me oyen? Soy del ITESO. Bueno, voy a hacer mi pregunta, espero que sí se escuche. No te escuchamos. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan ahí mejor? Ahí ya te escuchamos. Gracias. Pues muchas gracias a ambos panelistas por sus palabras. Y mi pregunta pues va para los dos. Ante el estancamiento de las personas migrantes que estamos viendo en diferentes ciudades, nos gustaría saber cuáles son los retos para los albergues, casas del migrante, centros de día, en términos de estos nuevos modelos de intervención o de apoyo, acompañamiento que se deben ir previendo para poder pues ampliar los servicios o estos nuevos retos, ¿no? Ya nos decía el padre Pantoja, seguramente no podemos estar esperando que el gobierno sea el que nos dé las respuestas. Sé que en Saltillo tienen más experiencia con esto, obviamente están más cercanos a la frontera, si nos pudieran ampliar un poquito más sobre cuáles son sus perspectivas, de qué tipo de proyectos deberíamos de estar previendo en este sentido. Gracias, por ahorita solo tenemos esa pregunta. El punto de partida para contestar, muy buena la pregunta, es la experiencia de la señora Conchita de Querétaro, cuando siendo una mujer tan humilde, sencilla, analfabeta, fue encarcelada por llevar a su humilde choza a un grupo de migrantes para darles de comer, y fue condenada por el juez a 2 años de prisión, acusándola de pollera, ¿no? Fue tan grande el valor de esta mujer que, apoyada por el Centro PRO, cuando fue liberada, aceptó que iba a seguir en su trabajo, pero gracias a esto y por perder el miedo, la Suprema Corte de Justicia declaró que de ahora en adelante el apoyar a un migrante, hospedarlo, darle de comer, recibirlo en su casa, se declara acción humanitaria. A esto me refiero a la fuerza de los débiles, de los pobres. ¿Cómo esta mujer tan sencilla, sin tener preparación académica, solo un corazón tan grande, logra arrancarle a la Suprema Corte de Justicia, que el padre Chema decía pues que ya echaron atrás la homologación de los instrumentos internacionales de derechos humanos con la Constitución? Entonces, primero yo le diría a la compañera, perder el miedo de meternos al conflicto, ya no empiecen a trabajar solamente ahí. El Evangelio dice sí, el Evangelio dice no. La iglesia dice sí, la iglesia dice no.
superen eso, ¿verdad? En este momento ya estamos en una verdadera experiencia de lucha social. Ayudar al migrante es transformar la historia, ¿no? No es solamente evitar la criminalización. Por lo tanto, el trabajo de las casas del migrante desde ahora se declara no solamente lo asistencial, que en la migración lo asistencial es revolucionario, como le pasó a Conchita. Cómo el dar de comer se convierte en un asunto carcelario. ¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo, verdad? Si se pensaba que era neutro, ¿verdad? Eso dar, y sin embargo, esta humilde mujer lo convirtió en revolucionario, la asistencia humanitaria, lo asistencial, ¿verdad? Y las casas del migrante ya no solamente tienen ese parámetro de la atención humanitaria, sino también en ser el proceso alternativo, social, vinculante de la defensa, protección y de humanización y de transformación del migrante hambriento en agente histórico social, ¿verdad? De manera que ese es el trabajo. Esto nos está costando un ojo de la cara, nos está costando el realmente recurrir a medidas cautelares y entonces se convierte ya en un proceso sumamente violento. Este es el trabajo que tenemos que enfrentar ahora, las casas del migrante, y felicidades pues aquí a las señoras como las patronas que ponen tanto corazón, ustedes aquí, para apoyar a los migrantes. Muchas gracias. Ahondando un poquito en lo que señalaba el padre Pantoja, la nueva ley de migración en su artículo 71 le da seguridad a la sociedad civil a organizarse para brindar esta ayuda humanitaria. Entonces, creo que en gran medida esta nueva ley fortalece a la sociedad civil para organizarse y brindar esta ayuda a los migrantes. Creo que Tijuana tenía una pregunta. Buenos días. Pues muy agradecida con el padre Pantoja y el padre José María por sus valiosas aportaciones. Más que pregunta, es un pequeño comentario de lo que estamos viviendo en Tijuana, sobre la manera en que la sociedad civil y el sistema ibero tenemos que vigilar las políticas públicas. En nuestra experiencia, por ejemplo, los programas de seguridad en Baja California está incursionando la militarización para el cuidado también de la frontera, y eso nos está trayendo consecuencias de ataques a migrantes. Por ejemplo, acá ahorita estamos viviendo la situación, y lo digo textual, de limpia de la zona del Bordo, donde quedan varios de nuestros hermanos y hermanas migrantes ahí a expensas de crimen organizado y de la policía, y lo que se está haciendo son políticas públicas muy absurdas, de limpiar este canal por presión de los empresarios. Ahí tendríamos que replantear cómo tenemos que participar como sociedad civil para ir frenando todo esto, porque realmente sí son políticas muy absurdas, donde lo que se hace es reubicar a los migrantes supuestamente en programas de reintegración o tratamientos de adicción, y no es cierto, sabemos que están siendo incluso arrojados a otras zonas. Sí, acá nosotros también, precisamente aquí en Torreón nos están llegando, también estamos empezando a tener esa dificultad, pues no dificultad, tener esa oportunidad también de darnos cuenta de las consecuencias del cierre de la frontera, de los que están deportando, nos llegan por acá también. Y bueno, pues ese es otro de los retos que estamos ahorita tratando de enfrentar, de ver cómo organizarnos, ver cómo también pues ver cómo podemos presionar a nuestras autoridades para que les den
algunos servicios a través de los consulados, a través de, pues de las instancias de gobierno, porque Estados Unidos tiene la política de los que son de Tamaulipas, los sacan por Baja California, por Sinaloa, por Sonora, o los que son de Sonora vienen por Tamaulipas. Entonces, pues ahí nuestro gobierno tendría que hacer algún trabajo de cabildeo, de acuerdos políticos, pues para dar un trato más humano a nuestros deportados, ¿no? Pero creo yo que es uno de los retos que tenemos como sociedad y como gobierno. Y como sociedad, pues hacer presión al gobierno que se ponga las pilas y que defienda a sus nacionales, a sus connacionales. León tiene una pregunta. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Tres cosas. Comentarles primero que el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar a dos demógrafos de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno Federal y ellos hablaban que me llamó mucho la atención que sus consideraciones sobre la reforma migratoria eran, en primer lugar, que con la reforma migratoria se prevé que van a subir más remesas para México y en segundo lugar que los migrantes que van a estar regularizados en México van a poder invertir en el país para hacer proyectos migratorios. Esa era la primera consideración. Y la segunda consideración era que México debería de empezar a buscar más servicios consulares eficientes en Estados Unidos. Entonces, me llama mucho la atención este contraste con lo que está pensando el gobierno federal y lo que nos están comentando los dos padres. En segundo lugar, comentarles que hace unos días nosotros tuvimos aquí la iniciativa Quino, también estuvieron en ITESO y estuvieron hablando sobre el tema de deportados. Entonces, eso es una pregunta que quería hacer. ¿Cómo desde los estados del interior de la República, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que son los que tienen los mayores índices de deportados, según este informe de Iniciativa Quino, cómo podemos darle seguimiento, accionar, hacer esto en lo que estábamos fallando, de la inserción de los migrantes deportados que señalaba el padre Pantoja? En el tema de las remesas, el Estado es un mentiroso y es un abusivo, no es cierto. En primer lugar, desde el 2010 las remesas han bajado muchísimo, ¿no? Las remesas no son para el desarrollo del país. El responsable del desarrollo es el país. Para eso son los fondos económicos, los impuestos y todo. Las remesas son para la atención familiar, para el apoyo a la familia muerta de hambre. ¿Quién le dijo que el Estado tiene que utilizar Es una verdadera visión mercantilista, el migrante como mercancía utilitarista para el Estado, le está echando sobre sus espaldas al migrante. En primer lugar, lo que gana en las remesas le cuesta sangre al migrante para que lo venga a depositar en los bancos del Estado. Ya de por sí esas empresas que negocian las remesas son sangrantes, Electra, todas, y no ha hecho nada el gobierno. Además son negociadas por el crimen organizado también allí, de manera que de ahí pagan también el rescate de los migrantes pobres, ¿verdad? El mismo ahí que los sangra le están lamiendo las manos, ¿verdad? Las remesas no son para eso, es un mito las remesas, ¿no? Por supuesto que con la explotación laboral de ninguna manera vamos a hablar de un crecimiento económico
y que precisamente de ninguna manera los migrantes se convertirán en empresarios en Estados Unidos con las ganancias que les dé la explotación laboral. De ninguna manera. Es un falso supuesto, es abusivo y es criminal el que el Estado esté reclamando las remesas de los migrantes. De veras es maravillosa la experiencia de la iniciativa Aquino, que se está trabajando, somos parte y con ellos son parte nuestra, ¿verdad? Los deportados son un tema muy importante. Al principio el Estado había, en una forma miserable y miope, había depositado 500 millones de pesos. ¿A quién se le ocurre? Ni la Madre Teresa de Calcuta hubiera depositado eso, que tiene corazón de madre, ¿no?, para la ayuda de los deportados. Pues es increíble que si son miles de deportados y la deportación es masiva, ahora hablan ya de una cantidad más grande. Nosotros le dijimos al comisionado de migración, este es un asunto muy serio, es la integración de un pueblo migrante expulsado y que ahora regresa a su patria. Si se fueron muertos de hambre, regresan peor porque llegan expulsados. Vamos a tener que hacer un trabajo muy interesante con los deportados. Tenemos que comprometernos. Desde los documentos del Papa o del Consejo Pontificio Erga Migrantes Caritas Christi, ya de veras debe ser un proyecto de iglesia la deportación. No solamente para que haya muchos curitas vendidos que vayan a Estados Unidos a recoger dólares para construir su torre de iglesia, ¿verdad? Eso, ¿quién les dijo? Por favor, no es para eso, ¿verdad? Por favor, tengan corazón, deben respetar la sangre con la que consiguen sus pocos dineros los migrantes. Vamos a tener que hacer un trabajo muy interesante de inserción social, de una verdadera acogida integral, estructural en los movimientos populares, en la economía solidaria, que no está preparado. El Estado está desbordado en eso. Yo creo que fundamentalmente allí el decreto de Levítico en los libros del desierto, al forastero lo amarás como a ti mismo, porque tú mismo fuiste forastero en Egipto. Ese amor es estructural, no un amor romántico, no ya nada más de ayudarle a que no tenga hambre. El problema de los deportados es muy serio y tenemos que integrarlo con políticas realmente públicas, economía solidaria, movimientos populares, como ha habido aquí muchos en La Laguna y en otras partes. Creo que como sociedad civil somos nosotros los que tenemos que responder a esa inserción cultural y que también lo plantea ese documento del Papa, del Vaticano, ya desde hace por lo menos 7 años, cómo deben integrarse a la dinámica social y no desde el punto de vista proselitista. ¿Y Teso tendrá alguna pregunta? Aquí en el estudio, ¿habrá alguna pregunta para los panelistas? ¿León tendrá alguna pregunta? Adelante, Miguel. No, aquí conversando también salía el tema del crimen organizado. Queríamos preguntar, porque aquí en Guanajuato a veces se tiene la percepción de que la migración ahora está más protegida, más segura, porque hay menos intervención del crimen organizado. Y lo que queríamos saber es, allá en Torreón, ¿cómo lo perciben ustedes respecto del control que habían tomado el crimen organizado de la migración? Bueno, pues datos así de primera mano, precisamente de colegas que trabajan en esas zonas,
pues tenemos el testimonio claro de que la frontera, cuando menos en Sonora, está totalmente controlada por el crimen organizado. El que entra y el que sale tiene que pagar, tiene que pagar lo que le cobren, ya sea que entre, y una vez que entra, si quiere salir tiene que pagar. O sea, hay un control muy fuerte del crimen organizado en las fronteras. También lo mismo en la frontera sur, en los maras, los zetas. Lo que nos decía Pedro en su conferencia, que este tren que se descarriló ya venía controlado por el crimen organizado. O sea, eso es lo que reportan todos los migrantes, también los deportados, los que llegan por acá, lo primero que nos dicen: me robaron, me dejaron sin nada a la hora que me soltaron en la frontera, me asaltaron, me dejaron sin ni un 5 para poder llegar a mi lugar de origen, ¿no? O sea, los testimonios directos nos hablan de ese control del crimen organizado en las fronteras y en el tránsito siempre. Sí, de hecho, los migrantes también que se entrevistan, ellos refieren que para pasar de un estado a otro, es decir, de Veracruz a Tabasco, Tabasco, Estado de México, tienen que pagar una cuota de $100. Entonces, pues ahí el crimen organizado pues está haciendo su negocio redondo. ¿Alguna otra pregunta por parte de los planteles? Tijuana. Muchas gracias, Saraelia. ¿Y Teso, alguna otra pregunta? Muchas gracias. León. Muchas gracias por enlazarnos y continuamos. Bien, pues reiteramos nuestro agradecimiento a los planteles hermanos que asistieron a este evento a través del sistema de videoconferencia. Y ahora invito a la maestra Luz María López Mesa para que nos haga el favor de entregar unos reconocimientos a nuestros panelistas invitados. Gracias. Pues entregamos una constancia al padre Pedro Pantoja Arreola por su destacada participación en el plantel Las nuevas políticas restrictivas en la frontera que impiden el paso a miles de migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos. Torreón, Coahuila, 19 de septiembre del 2003, firma el maestro Andrés Rosales Valdés, director general educativo. Muchas gracias, padre. De igual manera, entregamos constancia también al padre José María Castillo Plasencia, sacerdote jesuita, por su destacada participación en este panel. Muchísimas gracias, padre. Bien, pues con esto damos por concluido este evento, sin antes reiterar nuestro agradecimiento a los planteles hermanos y a los asistentes a esta sala de videoconferencia. Gracias por asistir. Hasta pronto.